Continuamos en Noticias Globovisión Economía y ahora nos acompaña Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustrias. Buenas tardes, bienvenido. Hola Mariana, muchas gracias por invitarme nuevamente. Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, ustedes desde Conindustria han hecho algo que no se había visto hasta el momento y es que además de identificar los problemas que tiene nuestra economía, también han planteado 5 propuestas para solucionar algunos de los cuellos de botella que se están enfrentando en lo que es el aparato industrial y lo que es al final la necesidad de reindustrializar nuestro país. Quisiera que nos ayude a explicarle a la audiencia cuáles son esas 5 propuestas que ustedes le han planteado al Ejecutivo Nacional y luego las profundicemos sobre todo el tema de la titularización de la deuda y cómo ustedes la podrían utilizar para reinvertirla en el país. Sí, Mariana, las 5 propuestas que nosotros hemos hecho de forma tal de poderle dar oxígeno a las empresas en este momento son la titularización de la deuda, que es un mecanismo como para poder contribuir en el diferimiento del pago, para que Venezuela no tenga problemas en erogar fondos en este momento. La segunda es la de devolverle al sector privado las empresas que en un momento dado fueron del sector privado, pero pasaron a manos del sector público y están teniendo un grado, digamos, de parálisis o improductividad importante, y cuyo arranque podría contribuir mucho con el abastecimiento de bienes a los consumidores o a las otras industrias aguas abajo. El tercero es la flexibilización del control de precios de cara a sustituirlo o modificarlo para que se transforme más bien en un mecanismo de subsidio directo para los consumidores, ¿no? La cuarta propuesta es la legalización del mercado paralelo de divisas, de forma tal de que pasemos de un sistema que tiene 4 tasas de cambio en este momento a uno que tenga 2, ¿no? Y la quinta es la de devolver la ley de ciencia y tecnología a lo que era su espíritu original, que es la posibilidad de contratar entre empresas y el sector de investigación, que puede ser normalmente las universidades u otros centros de investigación. Esas son las 5 propuestas concretas, específicas, que pensamos que en la medida que puedan ser, o que en la medida que sean aplicadas, Venezuela no se va a reindustrializar con esto. Reindustrializar conllevaría mucho más, pero con esto se le da oxígeno a las empresas a que puedan comenzar a fabricar los muchos productos que los consumidores requieren y que en este momento no están pudiendo tener en su totalidad como consecuencia de la disminución de producción de las empresas. Eso ayudaría a reactivar el aparato productivo, por lo menos inicialmente, por lo menos parte de las actividades económicas. Así es, en todos sus sectores, porque estas medidas lo que harían sería, digamos, liberar un poco todas las trabas que las empresas tienen sobre sí y que han sido causadas, digamos, por esta política de ir cercando a las empresas, irlas limitando cada vez más en sus posibilidades de moverse por cuenta individual, y que se ha traducido en la parálisis que está habiendo en este momento. Ahora, quisiera que puntualicemos una cosa y es, ustedes han contabilizado por lo menos 10.000 millones de dólares en deuda al sector industrial. Cuando ustedes hablan de titularizar esta deuda, algunos analistas económicos o economistas han señalado que, bueno, emitir nueva deuda no sería rentable o no sería favorable para el país porque el mercado internacional está muy reactivo a lo que puede hacer nueva deuda venezolana, tendría que tener unos intereses muy altos por la condición y quizá por la falta de mensajes claros de qué se podría hacer en la economía. Esas son algunas de las consideraciones que se han hecho. Otras señalan que podría emitir deuda o en el momento que ustedes obtengan esos títulos, ir a venderlos al mercado internacional, también podría bajar el precio de la cotización de bonos en este momento. Usted ha señalado algo importante y es utilizar deuda que el Estado venezolano, a través de sus tantas compañías o entes adscritos, ha estado recomprando. Porque el Estado venezolano, desde el mes de enero de este año, incluso desde finales del año pasado, había estado recomprando deuda. Ustedes hablan de utilizar esos mismos títulos que el Estado está recomprando para pagarles lo que se les debe, pero además para volver a usarlo en el país. Quisiera que detalle cómo es y cómo lo han planteado ustedes. Sí, fíjate. Las industrias privadas venezolanas tienen contraída una deuda con proveedores en el extranjero. Exacto. Pero a través del mecanismo del control de cambios, el único que puede convertir los bolívares de estas industrias en divisas, dólares, euros, yenes, francos suizos, cualquiera que sea la divisa, el único que puede convertir esta deuda de las industrias, los bolívares que las industrias tienen que erogar y que van a erogar
convertirlos en divisas es el CENCOEX. No hay otro, ¿verdad? Si tuviésemos un mecanismo de libre convertibilidad, como tienen el grueso de los países, no habría ningún problema, porque ya estas deudas se habrían pagado hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora resulta que hay que pasar a través de CENCOEX, por lo tanto es el Banco Central el que tiene que proveer esas divisas. Y se ha dicho suficientemente de que a todas las importaciones que se hiciesen a partir de enero del 2014 tenían un presupuesto de divisas asignado de manera tal de que no iba a haber retrasos en los pagos. Por lo tanto, si uno cree lo que a uno le dicen, uno supone de que ahí están ese presupuesto listo para ser convertido. El caso es que se adeudan 10.000 o un poco más de millones de dólares, porque ahí no están contabilizados todos los sectores, faltan como 2 o 3 sectores por contabilizar, los cuales probablemente pueden agregar un poco más a esos 10.000 millones. Okay. Esos 10.000 millones se deben y hay que sacarlos del Banco Central, que es el que tiene que proveer eso. De manera tal de que todos los analistas financieros internacionales incluyen esa deuda comercial dentro de su análisis de lo que es la situación del país, ¿no? Así que no es que si acaso lo cambiamos instantáneamente esta deuda por bonos, inmediatamente el país va a deber más. No, va a deber exactamente lo mismo. Tú lo que estás es cambiando una forma de deuda por otra forma de deuda. Y emitir deuda nueva significaría emitir unos bonos nuevos que son soberanos, que tienen que salir, que tienen que ser entregados, no van a ser vendidos al mercado financiero, van a ser entregados a los proveedores, ¿verdad? Entonces, el mercado está ahí listo para recibirlo. ¿Eso haría que bajara la deuda del resto de la deuda emitida por el país? Bueno, no lo sé. La deuda va bajando en la medida en que no se paga, y hasta ahora Venezuela ha venido pagando. Así que no tiene por qué afectar esta deuda nueva de emitirse, no tendría por qué afectar en la cotización de la deuda anterior. Ahora, esa es una alternativa, y una alternativa que hay que ver si es la que se utiliza. La otra, como tú has tenido a bien señalar, es la de utilizar deuda que ya está en cartera del Estado, que no se ha rebajado de la deuda neta por pagar, reflejada en la contabilidad del Banco Central o de los entes adscritos que tienen esa deuda, y que podría canjearse por estos ALD pendientes por ser aprobados por el Banco Central, en cuyo caso ni siquiera habría emisión de deuda nueva, habría una sustitución de una por la otra. Cualquiera que sea el mecanismo, esto lo que permitiría es que sin tener que erogar esas divisas en este momento, que sabemos que para Venezuela este momento, digamos, de bajos ingresos, porque el petróleo bajó a los niveles en los cuales está en este momento. Siguen siendo históricamente unos niveles de ingresos bastante altos, ¿verdad? Porque en Venezuela hemos pasado por niveles de ingresos de $8 y hemos sobrevivido sin las consecuencias tan malas de tener el nivel de escasez y el nivel de inflación que tenemos en este momento. Pero regreso, a los proveedores internacionales recibir esos bonos, eso facilitaría de que abrieran nuevamente líneas de crédito a Venezuela, o que no exigiesen que aun cuando se les pague por anticipado no van a despachar porque se tiene una deuda pendiente. Así que es un mecanismo de poder resolver ese tema y pagándolo un poco más adelante. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en Noticias Globo Visión Economía y continuamos con Juan Pablo Lalqueaga.